Vale, vamos a hablar del texto de Hobbes. Voy a intentar, am, voy a intentar desgranar un poco algunas cuestiones del texto, sobre todo, no tanto porque sea importante a la hora de entender este texto en particular, que sí, hasta cierto punto, sino por si algo de este desgranar el texto sirve para enfrentaros a otros tipos de texto que sean difíciles. Al menos por si puede valer como ejemplo para alguna de estas lecturas. Bien, os animo a coger el PDF que está colgado en el aula virtual y tenerlo delante. Ahora mismo yo estoy viendo este PDF. Si os fijáis, en la parte superior izquierda del PDF pone parte 2, arriba en el centro del Estado, luego capítulo 17, debajo segunda parte del Estado, luego debajo capítulo 17, en este caso con números romanos, y después de las causas, generación y definición de un Estado. En líneas generales, cuando os enfrentéis a un texto, os recomiendo tener en cuenta todas estas partes contextuales. Ya la propia página, sea este PDF o sea cualquier otra página que estéis viendo, puede contener información relevante de cara a su comprensión. Esto es importante, sobre todo de cara a selectivo. Es muy probable que haya algo de las indicaciones que se os den del texto que sean pistas que os puedan ayudar a sacar conclusiones que os sean útiles. Esto desde un punto de vista pragmático, si la cuestión es aprobar un examen como el de selectivo. Ahora, desde el punto de vista pragmático también que puede tener, que tengáis que enfrentar textos en el futuro en otros estudios, pero también desde el punto de vista de comprender un texto, de la importancia que tiene comprender un texto de la manera más profunda posible, es importante fijarse en estas cuestiones. Si sabemos que estamos en un texto cuyo título no conocemos, podemos saber si es el Leviatán o no porque lo hemos mencionado en clase, pero aquí no se dice que sea el Leviatán. Sabemos que esta es la segunda parte, sabemos que esa segunda parte es la parte del Estado, sabemos que ha habido 16 capítulos anteriormente, esto sí lo sabemos, y sabemos cuál es el título de este capítulo: causas, generación y definición de un Estado. Si nos ponemos más quisquillosos, aunque no creo que haya mucha cosa que sacar de aquí, pero por ponernos quisquillosos, daros cuenta de que ese un está un poco en negrita y que Estado está en mayúscula. Sí, estas son cuestiones que ya nos advierten sobre la importancia de lo que estamos hablando. Si no es solo, bueno, a veces estas cosas son irrelevantes, pues esto está en mayúscula, esto está en minúscula, en otras ocasiones no, son indicativas. Como por ejemplo, y como veremos en el medio del texto, el hecho de que haya cursivas. Es una cosa muy espontánea, pero os animo a ser todo lo perceptivos que podáis con el tema de las cursivas. Y no solo con el tema de las cursivas, sino con el tema, ahora ya entramos en el texto, de la separación del propio texto. ¿Cuántos párrafos hay? No os estoy pidiendo que los contéis, pero tened en cuenta, si os enfrentáis a un texto, las divisiones en párrafos, las divisiones en las frases que tiene cada párrafo, lo que se dice en cada una de ellas, la primera frase de cada párrafo, la última frase de cada párrafo. Si enfrentamos un texto como este que tiene, por ejemplo, unas 5 carillas, ¿qué estructura tiene? Y si no soy capaz de ver exactamente, vamos a decirlo así, la estructura que tiene, la que alguien le ha dado de manera intencional, ¿qué estructura soy capaz de aplicarle yo que me resulte útil para entenderlo mejor? Yo os voy a sugerir una con respecto a este texto de Hobbes, que es dividirlo en 3 partes. La primera parte sería la que va desde el inicio al párrafo que comienza, párrafo que se encuentra en la página 3, que comienza con: es cierto que determinadas criaturas vivas como las abejas, bla, bla, bla. Sí, habría una primera parte, podríamos crear una primera parte que es la anterior a ese párrafo, una parte, digamos, introductoria. Luego una segunda parte que sería la que incluye este párrafo y después los siguientes que están enumerados, ¿sí? Justo de este párrafo, justo después de este párrafo, es cierto que determinadas criaturas vivas, bla, 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 hay un párrafo que se inicia con primero, otro con segundo, otro con tercero, otro con cuarto, quinto, sexto, no es sexto, hasta quinto. Y luego, por último, ta. Vale. Y después de este párrafo que dice por último, tendríamos una tercera parte que es la que va desde el párrafo que inicia con el único camino hasta el final. Básicamente solo 2 párrafos más. Sí, así que tenemos por lo pronto una estructura tripartita a la hora de intentar entender lo que se nos está diciendo aquí. Podríais ponerle cualquier otro tipo de estructura. Esta es una que yo os sugiero,
y que sirve para intentar saber qué nos dicen esas partes y tener una mejor impresión de la panorámica global, perdón, global de lo que se nos está diciendo. Vale. Vamos al principio. No sé cuántas, o sea, entiendo que el lenguaje puede ser un poco complejo en un texto de estas características, pero hay cosas que yo creo que son claras, aunque suenen como muy retorcidas. Por ejemplo, en este primer párrafo, Hobbes nos dice que la causa final, fin o designio de los hombres, que naturalmente aman la libertad y el dominio sobre los demás, al introducir esta restricción sobre sí mismos, en la que debemos vivir formando estados, es el cuidado de su propia conservación. Y por añadidura, vale, no tenemos por qué perdernos en toda la matraca y la frase larga que nos pone Hobbes. Vamos a ir sacando conclusiones, pero vamos a leer también con atención lo que dice desde el principio. La causa final, el fin o designio de los hombres. Aquí simplemente podemos entender a lo que se refiere con el fin o designio, es decir, cuál es la finalidad de los hombres, cuál es el para qué de los hombres, de los seres humanos, que naturalmente aman la libertad y el dominio sobre los demás. Fijaros que aquí, independientemente de que estéis de acuerdo o no con lo que Hobbes dice, ya nos está dando muchísimo contenido y ya podéis analizar con estas frases algo importante, que es por dónde arranca este señor. Va a intentar explicarnos cuál es el fin o designio de los hombres. Entre paréntesis, ya entre la primera y la segunda línea, nos va a decir que los seres humanos, hombres desde el masculino del siglo XVII o XVI, ya da por supuesto que los seres humanos naturalmente aman la libertad y el dominio de los demás. ¿Sí? Esto es algo, uno, importante que detectemos, y dos, que sepamos si compartimos o no la opinión que tiene este señor, y en caso de que no, ¿por qué no? El señor ya nos está diciendo que los seres humanos naturalmente aman la libertad y el dominio sobre los demás. Si dejamos a un lado el paréntesis, la causa final o designio de los hombres al introducir esta restricción sobre sí mismos, ¿qué restricción? ¿De qué restricción nos está hablando? Está hablando del Estado. Ya por el título debemos saber que está hablando del Estado. No nos lo dice. La causa final, fin o designio de los hombres es introducir esta restricción. ¿Cuál? Estado. Por eso está en mayúsculas. Por eso es el título de este apartado. Entre paréntesis luego nos dice en la que vemos vivir formando estados, ahí ya está más explicitado, pero entre paréntesis, es el cuidado de la propia conservación y el logro de una vida más armónica. Lo que está diciendo es, la gente quiere vivir en un estado para cuidarse a sí misma. El estado sirve para la propia conservación. Esta es una visión del estado, pero no tiene por qué ser la de todo el mundo. Cuidado de la propia conservación, vida más armónica. ¿Da el Estado una vida más armónica? Sí, no. Hobbes opina que sí. Es decir, el deseo de abandonar la miserable condición de guerra. Hobbes ya está dando por supuesto que hay una condición de guerra y esa es la condición que está fuera del Estado. Todo lo que no es Estado es falta de seguridad, es guerra. Es ansia de dominio de unos hombres sobre otros. Esa miserable condición de guerra que es consecuencia, dice, necesaria de las pasiones naturales de los hombres. Ojo que más contenido y contenido muy, muy cargado. ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué no hay armonía entre los hombres? Porque las pasiones naturales perturban la vida pacífica entre los hombres. Porque las pasiones naturales necesitan que ser puestas a raya. Las pasiones naturales de los hombres se desmadran y cuando no existe un poder visible que tenga a raya esas pasiones, si no lo hay, la cosa se desmadra y acaba en guerra. E incluso se está diciendo otra cosa, antes de que hubiera estados lo que había era guerra. Porque sin Estado no hay nada que no contenga las pasiones naturales que llevan a la guerra y al intento de dominio de unos seres humanos sobre otros. No existe, dice más tarde, poder visible que los tenga a raya y los sujete a los seres humanos. Y para esto, ¿y por qué? Por temor al castigo, ¿sí? O sea, estoy liando un poco, perdón. Es gracias al temor al castigo que los seres humanos pueden mantenerse a raya y mantener a raya estas pasiones, es gracias al Estado y al temor del castigo que deriva del Estado que los hombres pueden vivir, digamos, en tranquilidad y tener una coexistencia pacífica. Y el Estado es tanto el que te castiga como el que garantiza que se realicen los pactos y lo que aquí Hobbes llama
las leyes de la naturaleza que ha establecido en lugares anteriores. Estas leyes de la naturaleza que menciona aquí en cursiva y ya en el segundo párrafo son justicia, equidad, modestia, piedad y, en suma, el haz a otros lo que quieras que otros hagan a ti. En otro lugar del texto, Hobbes nos ha comentado que las leyes de la naturaleza son justicia, equidad, modestia, piedad, etc. Es decir, virtudes, buenas actitudes, actitudes morales que él llama leyes de la naturaleza, pero que no son lo que algunas personas dirían que son leyes de la naturaleza, entendiendo naturaleza como violencia animal, devorar el león a la gacela o lo que sea. No, leyes de la naturaleza en Hobbes son justicia, equidad, modestia, etc. Es decir, que Hobbes nos está hablando de estas leyes de la naturaleza como virtudes que van a estar, vamos a decirlo así, contrapuestas a las pasiones naturales que son conflictivas. Las leyes naturales de la naturaleza son las que nos llevan a portarnos bien, vamos a decirlo así. Y esas son las que se encuentran dentro del Estado. Y si no hay Estado, estamos expuestos a la fuerza. Aquí redunda en las ideas de que hace falta un temor, ¿sí? un temor a un determinado poder que motive nuestra observancia, que estemos pendientes de ese poder y que tengamos miedo de ese poder para poder portarnos bien, que son contrarias a nuestras pasiones naturales. Como acabo de decir hace un momento, las leyes de la naturaleza son contrarias a las pasiones naturales. Las pasiones naturales nos llevan al orgullo, a la venganza, a la parcialidad, ¿sí? Y fijaros, esta es otra cuestión importante dentro de este segundo párrafo, los pactos que no descansan en la espada, fijaros aquí de lo que estamos hablando, de la violencia del Estado, no son más que palabras, ¿sí? Es decir, que si llegamos a tener pactos entre los seres humanos, pero no hay una fuerza para proteger esos pactos, según el punto de vista de Hobbes, estos pactos son una chufa, ¿sí? No valen para nada. Los pactos tienen que descansar en la espada. La espada es el poder del Estado que es capaz de, por la fuerza, hacer cumplir esos pactos. Bien, así que, como dice Hobbes a continuación, a pesar de que haya, digamos, leyes de la naturaleza que están muy bien, tiene que haber, para que sean observadas de verdad, un poder lo suficientemente grande que garantice nuestra seguridad. Así que cada uno no puede dejar depender su integridad de su propia fuerza y de su propia protección con respecto a los otros. Aquí dice Hobbes a continuación, en todos los lugares en que los hombres han vivido en pequeñas familias, robarse y expoliarse unos a otros ha sido un comercio. ¿Qué quiere decir que esto ha sido un comercio? ¿Qué ha pasado todo el rato? Los hombres no observan las leyes, no se abstienen de la crueldad, así que batallan unos contra otros y se matan. Vale, y aquí habla un poco de las familias, es decir, del hecho de que haya familias que se puedan arrogar, que puedan conquistar más cosas simplemente aumentando su rango de acción, vamos a decir así. ¿Y qué hacen estas familias, digamos, a medida que tienen más dominio? Ensanchar su propia seguridad y existir, digamos, en una manera bélica de conflicto con respecto a otras. Vale. Vale, vamos al tercer párrafo. Vamos a pasar, o sea, hay cosas en el tercer párrafo, pero vamos a pasar en el cuarto y ya incluimos algunas cosas del tercero. Vale, con todas estas familias sucede que no podemos esperar protección de ellas, ¿sí? La cuestión de la gestión de la fuerza está en Hobbes vinculada al Estado. ¿Cómo gestionamos la fuerza? ¿Podemos gestionar la fuerza con varios núcleos distintos de familias poderosas y que se entiendan entre ellas? Según Hobbes, no. Sí, según Hobbes esto es un desperdicio incluso de la fuerza porque se pierde. Puede haber muchas batallas entre ellas que no lleven a nada, que lleven a la aniquilación mutua, a guerras constantes de unas sobre otras. Eso no es como el Estado para Hobbes. Y esa es una de las ventajas y de los argumentos que va a escribir Hobbes. Es decir, que es chungo tener varios núcleos de poder distintos porque no son capaces de generar tanta paz como es capaz de generar un único Estado cuya fuerza es superior a todo el mundo que tiene por debajo. Siendo ese único Estado el capaz de dar esa paz y de evitar guerras entre las personas
y entre los colectivos que están dentro de ese Estado. Esto ya lo hemos mencionado en algún momento en clase, pero lo reitero. Para Hobbes, por muchos núcleos distintos de familias o ciudades o comunidades que se puedan generar, es mejor tener una fuerza superior a todos ellos porque los conflictos, porque es más probable que existan conflictos entre esos pequeños núcleos de fuerza. Es lo que dice aquí, es a lo que se refiere cuando dice que la paz existiría sin sujeción alguna. También otro argumento importante que saca aquí Hobbes en otro de los párrafos es que no es suficiente que la seguridad de los hombres sea establecida durante un tiempo limitado. Es decir, cree que los hombres, los seres humanos, tienen una tentación o que quieren tener una paz y una seguridad que se extienda mucho en el tiempo. Así que no vale dejarlo a un criterio muy corto. O sea, un criterio muy corto, algún tipo de defensa muy corta. Pensado ahora mismo, vamos a meter una diferencia, vamos a poner un ejemplo. Pensado ahora mismo la diferencia que hay entre el Estado por ejemplo, español, y los partidos políticos, que son los que gobiernan, son el gobierno. O sea, cuando un partido político está gobernando el Estado, son el gobierno. El gobierno dura 4 años hasta que hay una nueva reelección. El gobierno es mutable, el gobierno puede ser uno u otro. El gobierno, puede tener una duración de 4 años, pero el Estado no. ¿Entendéis esto? ¿Sí? Para Hobbes es importante que el Estado sea permanente, que haya un gobierno u otro, o haya un monarca, como va a opinar él, la seguridad que te dé el Estado sea una seguridad que está al margen de vaivenes. Igual que a muchas personas les parece un buen motivo que el gobierno cambie porque es buena idea renovar el rol del gobierno y poder destituirlo, es decir, poder echar un gobierno después de un determinado tiempo, 4 años, o poder reelegirlo si es bueno, y también hay muchas personas que lo defienden para que no haya enquistamientos en el poder. A Hobbes le parece bueno que la seguridad sí sea permanente, que haya unas ciertas bases de juego que sean siempre las mismas. Y esta es la seguridad que provee el Estado en sus bases, más allá de que lo gobiernen unas personas u otras, es decir, o unos partidos u otros. Es decir, que haya determinadas garantías que pertenezcan al Estado más allá de quien lo gobierne. Y una de esas garantías que le parece buena y positiva a Hobbes es la duración de ese Estado para que pueda garantizar la seguridad. Imaginad qué pasaría si creyerais que en un momento dado, si cambia un partido político, pudieran cambiar todas las leyes, cualquiera, que de pronto un partido político, si en vez de haber uno hay otro, y que el siguiente que haya diga, pues ahora, matar va a ser legal. La peña andaría muy loca si tuviera miedo realmente a que dentro de 4 años pudiera haber otro partido que se metiera en el gobierno y dijera, vamos a aceptar el asesinato gratuito y masivo y que no va a ser penado. Todo el mundo estaría loquísimo con esto, pero no sucede. Es decir, hay unas leyes, hay un código penal y esas leyes, ese código penal funciona con ciertas modificaciones de los partidos políticos, pero de manera autónoma, independiente y duradera, ¿sí? Y esa es la parte, por ejemplo, que tiene que ver con la potestad del Poder Judicial, que no se ve afectado en principio por el poder legislativo, digamos, a la hora de garantizar el rol de las leyes y que éstas se preserven y que tengan cierta permanencia en el tiempo. Gracias a que hay, y este es el argumento de Hobbes, un horizonte de seguridad, se puede mantener pacificada una sociedad. Si el horizonte de seguridad fuese mucho más corto, y es el que Hobbes cree que habría si no hubiera estado, pues por ejemplo ahora nos gobiernan este clan de peña que ha adquirido poder sobre otros, o esta ciudad que es más guerrera que la otra, pero no es un estado. Y a lo mejor el poder de esa peña dura 1, 2, 3, 5, 10 años. Pero luego de 10 años estás en el puto caos teniendo que establecer otras leyes nuevas. Hobbes dice, pues no, lo que tenemos que hacer es tener un estado permanente con leyes estables y una capacidad de castigar homogénea, superior a las de los demás, y que tire para adelante todo el rato. Y así le damos seguridad a la gente. Ese es su argumento. O sea, es uno de los argumentos que aquí esgrime en este primer tercio de texto del que estamos hablando. Vale, pasamos ahora luego a esta segunda parte que tiene que ver con los puntos que argumenta aquí Hobbes después de mencionar a Aristóteles. Menciona de Aristóteles que determinadas criaturas vivas viven en una forma sociable.
Aristóteles cree que las abejas son una criatura política, igual que Aristóteles cree que el ser humano es una criatura política, lo que llama el zoon politikon, un animal político. Pero Hobbes ya nos dice que hay algunas cosas como en la que cree que las abejas y los seres humanos, así como a diferencia de los seres humanos, otras criaturas, además de las abejas, tienen algunas distinciones que hacen más complicado gestionar al ser humano como animal político. Ya nos menciona algunas en este párrafo. Que las abejas no tienen uso de la palabra. Fijaros lo que dice, mediante la cual una puede significar a otra lo que considera adecuado para el beneficio común. Es decir, para Hobbes, la palabra permite dar un significado de lo que es el beneficio común. Y esa es una cosa que podemos hacer los seres humanos y las abejas no. No tienen un lenguaje para decir, pues yo creo que podemos hacer esto. Yo creo que lo bueno es esto o lo otro. No. Y es el motivo por el cual nos dice que la humanidad no puede hacer lo mismo. Es decir, al mismo tiempo que podría ser algo positivo, porque el propio lenguaje nos sirve para poder establecer lo que es bueno y malo, también con ello viene un pequeño caos, que es no tener algo bueno y malo tan definido como lo tiene una abeja a nivel social. ¿Qué nos dice Hobbes en los siguientes apartados? Primero, que los hombres están en continua pugna de honores y dignidad, y las abejas no, y otras criaturas no. Pugna de honores y dignidad, además de la violencia, como algo que lleva a la guerra y hace que surjan las envidias y el odio, y finalmente la guerra, por lo cual, recordad la letanía de fondo de Hobbes, Estado. ¿Sí? Seres humanos en continua pugna, queriendo méritos, queriendo honor. Segundo, el bien común no difiere del individual en las abejas. Para Hobbes, en el humano sí. ¿Cuál es la tensión que dice Hobbes que hay aquí y cuál es la tensión para la cual él tiene su solución, que es el Estado? El Estado armoniza lo individual y lo colectivo mejor que cualquier otro método. Vale, que es el problema y es un problema que sigue abierto a día de hoy, cómo conjugar, como os decía, el beneficio privado con el público. La respuesta de Hobbes es Estado. Tercero, seguimos en la distinción del ser humano con respecto a las abejas y otras criaturas. Que los seres humanos, como dice aquí Hobbes, se imaginan a sí mismos mucho más sabios y capaces para gobernar la cosa pública que el resto. Es decir, que la gente se cree que siempre gobernaría mejor que otros. Y que las personas quieren, de hecho, mejorar el mundo en el que viven y muchas veces se equivocan. Es decir, las abejas están tranquilas con su movida, los seres humanos dicen, yo creo que puedo gestionar mejor que otros de mi especie, así que voy a reformar e innovar. ¿Qué cree Hobbes? Que esto puede acarrear perturbación y guerra. ¿Cómo hacemos para que no haya algunas personas que se creen que pueden organizar la sociedad mejor que otras y que la puedan cagar? Para Hobbes ese es un problema del ser humano, por diferencia de las abejas. Cuarto, volvemos al problema del lenguaje. Aquí Hobbes lo pone con palabras, digamos, un poco como religiosas. O sea, que aunque las abejas tienen voz, no les hace falta darse a entender a ellas mismas sentimientos, ni tienen que crear palabras para como Dios, ni tienen que, o sea, no solo palabras, sino como instituciones simbólicas como lo que sea Dios, comparar a Dios con el demonio, que uno tenga un Dios y otro Dios, que ese Dios sea provoque confrontaciones entre personas, que mi Dios es mejor que el tuyo. Es decir, que el hecho de que haya diferencias de opiniones y lenguaje, para Hobbes, a diferencia de lo que pasaría con las abejas, genera discordia y perturba caprichosamente, según él, la tranquilidad que podría tener el ser humano y se siembra el descontento. Quinto, que las criaturas irracionales, como dice aquí Hobbes, no pueden distinguir entre injuria y daño. Lo que viene a decir aquí es que hay una diferencia en el ser humano entre injuria y daño y que no es lo mismo el nivel de ofensa de una injuria que de un daño y que es importante que esa diferencia exista entre los seres humanos. Porque esa diferencia entre injuria y daño, esa capacidad para ofenderse y lo que sucede cuando el ser humano se encuentra como
muy complacido y le gusta agradar y echar por fuera y entonces daña u ofende o injuria a otros, esa es una diferencia importante para Hobbes porque implica también digamos, un intento de controlar las acciones de quien está en el poder. Habiendo injuria y daño, habiendo motivos por los cuales las personas se sienten agraviadas y habiendo al mismo tiempo una sensación de complacencia cuando alguien no se ve influido o dañado por esa injuria y ese daño, puede generar una cierta, digamos, prepotencia y sabiduría que alguien diga, ¿y por qué no mando yo en este estado? O vamos a decirlo así, ¿por qué no mando yo sobre los otros? Y para Hobbes es importante de nuevo tener un bloque de mármol monolítico de, no, el Estado es demasiado fuerte como para que ni siquiera intentes hacerte con él. Y esta es también la parte que tiene el monarca. No, el monarca, el monarca del Estado, tú no puedes acceder a eso. Pensar en la lucha por el poder en los estados contemporáneos. Es decir, hay personas que creen que pueden alcanzar el poder. Santiago Abascal, Pablo Iglesias, quien sea. Entonces tú puedes llegar a ser presidente. El rey no, pero presidente sí. Quieres el poder de ser presidente. Entonces quieres poder hacerte hacerte con el Estado a través de él. Entonces lo intentas. En el caso de Hobbes hay una parte importante cuando tienes un monarca que es el que realmente lleva el país y tiene una vía de cesión del poder hereditaria. Es decir, como solo va a tener el poder el hijo o los hijos del monarca, no hay nada que los ciudadanos puedan hacer para tener ese poder. Entonces un Estado absolutista monárquico tiene una ventaja, según Hobbes, que es que la gente que forma parte de ese Estado sabe que es imposible llegar al poder. Y según Hobbes esto es una ventaja. El poder siempre lo detenta una línea, una misma estirpe, y siempre es el mismo, y así no hay una pugna entre todas las personas que quieran alcanzar ese poder. Y según Hobbes esto significa, pues estamos más tranquilos, hay más paz. Porque entre el pueblo no hay gente que quiera hacerse con el Estado, que se quiera imponer a otras personas por hacerse con el Estado, que tenga iniciativas para hacerse con ese poder. Bien. Por último, ¿qué? Bien, bueno, volvemos con la cuestión de mantenerse a raya en este último párrafo que inicia con esto, por último, que comenta Hobbes, y que tiene que ver con que la inteligencia de las abejas o de las criaturas irracionales, vamos a decir de los animales, es natural, pero, y esto es un problema que parece tener Hobbes, la de los seres humanos es, vamos a decirlo así, artificial. Es decir, que es complicado que haya un pacto, un convenio, como dice aquí Hobbes, constante y obligatorio entre personas. Que es muy complicado que dos personas lleguen a un pacto y lo cumplan. Y eso sea estable en el tiempo y que ninguna se putee o putee a la otra o no haya una traición o alguna se quiera ir o algo por el estilo. Los tratos entre humanos, los vínculos entre humanos, muchas veces para Hobbes son débiles, no son todo lo permanentes que podían ser, es algo que él atribuye a la naturaleza humana, y eso significa que tenemos, vamos a decirlo así, desde el punto de vista político, un problema de estabilidad. Si le dejas a la gente que pacte todo, lo más probable es que esos pactos se rompan o se traicionen, así que hace falta algo más estable para que eso suceda. Y esta es la parte artificial del trato entre los seres humanos que no le gusta a Hobbes. ¿Cuál es, de nuevo, su solución? Un poder común que los mantenga a raya. Un poder común que haga que haya constancia en esos pactos. Pero a través de ese poder común es el Estado el que dice estos pactos hay que mantenerlos, no las personas que integran el Estado. Y, cosa más importante, no solo que se respeten esos pactos en forma de leyes, en forma de costumbres comunes que sanciona el Estado, sino que por último dice Hobbes que gracias a él se dirigen las acciones del ser humano al beneficio colectivo. Así que bajo su punto de vista el beneficio colectivo es muy difícil si tenemos que esperar que el colectivo se organice en base a pactos individuales que son muy frágiles entre las personas que forman parte de un Estado. Y es más importante tener pactos constantes garantizados por un monarca o por la ley estatal. Como esa ley estatal es más fuerte que todo el resto de integrantes, lo que esa ley diga que se tiene que cumplir, se cumplirá en mucha mayor medida de lo que se cumpliría si tuviera que depender de los pactos de los
individuos que forman parte de ese Estado. Vale, tened en cuenta también que en Hobbes hay una dimensión que tiene que ver con la invasión de poderes extranjeros, es decir, el Estado, ¿para qué sirve también? Para tratar de gestionar los daños y las injurias, no solo de los individuos que están dentro, sino fuera del Estado. Es decir, ¿qué hacemos si hay otro Estado grande? ¿Por qué es importante que seamos un Estado? Para poder confrontar amenazas de otros Estados, para poder tener un gran poder que no solo nos rija a nosotros, sino que sea capaz de contraponerse a otros grandes poderes. Y a él esto le parece positivo, es decir, que se puede dar un juego de equilibrios entre los poderes de distintos estados grandes, que saben que de alguna manera tienen que mantenerse a raya entre unos y otros. Bien. Y aquí está hablando un poco de la figura del soberano, ¿sí? Del monarca soberano en este caso, cuando dice frases como elegir un hombre, una asamblea de hombres que respete su personalidad y que cada uno considere como propio y se reconozca a sí mismo como autor de cualquier cosa que haga o promueva quien representa a esa persona. Es decir, aquí estamos hablando del, vamos a llamarlo así, vínculo místico con el monarca o con el soberano. Es decir, que lo que le parece importante a Hobbes y uno de los motivos por los que cree que el monarca absoluto es una idea cojonuda es que los integrantes de ese estado en el que está el monarca se identifiquen con las decisiones del monarca, que haya una especie de paralelismo existencial y afectivo que haga que uno asienta y adopte y consienta las decisiones que toma el monarca como si fueran suyas. ¿Sí? Como si no hubiera una diferencia real entre tu cuerpo y el cuerpo del monarca. Precisamente por eso los delitos al rey suelen ser condenados muy duramente. Quien ataca al rey, quien ataca al monarca, ataca el cuerpo de todos los cuerpos de todas las personas que viven en ese país o en ese estado. Esa es la teoría. Por eso merece la peor pena. Quien ataca al rey nos ataca a todos. Eso es parte de la idea de monarquía absolutista. Los súbditos han de reconocerse en el rey. Vale. Veis aquí que hay otra parte muy importante, de nuevo las cursivas, donde Hobbes enuncia lo que cada persona debería decir para identificarse con ese rey y adoptar de una manera íntima, vivencial al soberano. Dice: autorizo y transfiero a este hombre o asamblea de hombres mi derecho de gobernarme a mí mismo con la condición de que vosotros transferiréis a él vuestro derecho y autorizaréis todos sus actos de la misma manera. Fijaros, ¿sí? Es como una especie de cesión explícita de la autoridad a esa persona, a ese ser humano, al monarca, con la condición de que todo el mundo haga lo mismo. Yo cedo una parte de mi gobierno sobre mí, de mi autonomía, con la condición de que todo el mundo lo haga. Y esto es lo que va a decir Hobbes, que es una multitud unida denominada Estado, en latín civitas, que es ese Estado, ese territorio, ese grupo de personas que ceden, en este caso al monarca o a quien gobierna el Estado, pero bueno, vamos a decir en este caso al monarca, al soberano, su derecho de gobernarse a sí mismo, a condición de que los demás lo hagan. ¿Cuál es una de las definiciones de Estado que da aquí Hobbes? La cesión de la autoridad sobre uno en la misma medida en que todo el mundo haga lo mismo. Y así podemos configurar un Estado sabiendo que yo cedo mi parte de autoridad y la cedo si todos los demás la cedéis. Y eso constituye, como digo, el Estado. Y eso es lo que hace el Leviatán, aquí aparece la palabra que titula el libro. Y fijaros lo que dice después Hobbes, hablando con más reverencia, el Dios mortal, al cual debemos, bajo el Dios inmortal, nuestra paz y nuestra defensa. Esta es una parte muy, muy, muy importante de perdón, la definición de Estado que da Hobbes. Fijaros, porque estas palabras no son gratis. El Estado es el Dios mortal.
¿Qué cosas tenemos que saber del Estado? ¿Estamos a favor del Estado? ¿Estamos en contra del Estado? ¿Qué opinan algunas personas que están a favor del Estado? ¿Cómo de en serio puede creer alguien en el Estado? ¿Cómo de radical puede ser la creencia en el Estado de alguien? ¿Cuántas visiones distintas del Estado hay? Fijaros que tenemos delante una muy fuerte, la de Hobbes, que dice, es verdad que hay un Dios, el Dios inmortal, ese probablemente creamos que exista, pero no lo conocemos del todo. Ahora hay un Dios mortal. Lo más cercano a Dios que hay en la Tierra es el Estado. Y como Hobbes hay muchos que opinan así, más o menos también Hegel, a su forma. ¿Qué es el bien? Es el Estado. ¿Qué es el bien de los hombres? ¿Qué es el bien en comunidad? ¿Cómo pueden ser los hombres buenos? ¿Siguiendo los dictados de Dios, los 10 mandamientos y tal? No, según Hobbes. Está muy bien que exista Dios, sí existe, pero el Estado es la representación de Dios en la Tierra. Los mandamientos puede que nos hagan buenos, quién sabe. No sin Estado, no sin leyes, no sin un leviatán, no sin una fuerza superior a todas las demás que nos encauce. No sin que cada uno de nosotros y nosotras ceda parte de su autonomía personal y en ese acto exija a los demás que la cedan. Esa es una visión de Estado, una visión dura, absolutista. Dura, no digo buena ni mala, potente, fuerte. Hay otras personas que pueden creer, por ejemplo, que el Estado es un Estado de servicios. Por ejemplo, que el Estado me dé sanidad, que me dé educación. ¿Cree alguien que el Estado que le da servicios, educación o sanidad es el Dios mortal? Lo más cercano a Dios que haya para la organización humana. No, puede creer que las personas que forman parte de un país tienen derecho a requerirle a ese país que le dé cosas, que le dé sanidad gratuita, que le dé educación gratuita, que le haga carreteras, que le ponga tendido eléctrico. ¿Significa eso que el Estado mejore moralmente a la gente o que sea un Dios mortal? Pues no, esa es otra visión del Estado. Y esa es una que podría ser aún positiva, pues tener, digamos, un Estado de servicio, un Estado social, un Estado que ayude a la gente. En el caso de Hobbes, pues efectivamente el Estado ayuda a la gente, pero la ayuda en su tendencia, la ayuda en la medida en que la mejora, la castigue más o menos. Vale, entonces, por el terror que inspira ese Estado a cada ser humano, las voluntades de todos los integrantes del Estado tenderán hacia la paz y hacia la ayuda mutua. Poco después vemos que Hobbes dice, en ello consiste la esencia del Estado, que podemos definir así. Volvemos a la cursiva, volvemos a otro momento importante del texto. Una persona de cuyos actos son una gran multitud por pactos mutuos realizados entre sí, ha sido instituida por cada uno como autor al objeto de que pueda utilizar la fortaleza y medios de todos como lo juzgue oportuno para asegurar la paz y defensa común. El titular de esta persona, es decir, de la esencia del Estado, se denomina soberano en mayúsculas y se dice que tiene poder soberano en cursiva. Cada uno de los que le rodean es mayúsculas súbdito, súbdito, suyo. Así que en el Estado, la esencia del Estado, dentro de él, ha de haber una persona de cuyos actos, una persona, sí, de cuyos actos esa persona responde una gran multitud que se ha hecho por pactos mutuos realizados entre sí. Esta cuestión de los pactos mutuos, vamos a decirlo así, es como una cesión, no es que todo el mundo haga pactos mutuos, se entiende que existe, es lo que hablábamos antes de que cada uno ceda su autonomía si los demás lo hacen. El pacto común y mutuo es, yo cedo mi autonomía, tú la cedes, y todas la cedemos para dársela al Estado. ¿Y quién es la esencia de ese Estado? ¿Quién es la garantía de ese Estado? ¿Quién es el que va a emplear la fuerza que todos le cedemos? Que según el criterio de quién se va a operar este beneficio común. A eso se refiere con el que lo juzgue oportuno. ¿Quién es la persona que va a asegurarnos nuestra paz y defensa? El soberano. ¿Qué somos nosotros con respecto al soberano? Súbditos. Así que, gente que está por debajo y obedece.
para garantizar nuestra seguridad. Vale. Por último tenemos el último párrafo, donde se habla que el poder soberano se alcanza por dos conductos. Este párrafo, fijaros, ya es, vamos a decirlo así, una vía de salida. Es decir, no es un párrafo que nos hable mucho más de las cosas que ya hemos visto, es un párrafo que es un puente con respecto a la cuestión del soberano y lo que se seguirá diciendo en los siguientes capítulos. Ya hemos hablado mucho en el Estado y ahora mismo Hobbes ha expuesto la relación que hay entre el Estado y la soberanía o el soberano, y nos dice, bueno, este poder soberano se puede alcanzar de dos formas. Hay quien simplemente, vamos a decirlo así, somete a los demás, que es el Estado por adquisición, y luego tendríamos el Estado por institución, que el Estado por institución es en el que la gente se pone de acuerdo entre sí, y el Estado por adquisición básicamente es el que se toma por la fuerza, ¿vale? Esos son los dos tipos de soberanía de las que habla Hobbes. Fuerza o pactos en común. Vale. Bien. Con esto espero haber desgranado un poco algunas de las cuestiones que comenta Hobbes. También espero que haya servido para aclarar un poco el texto. Si no es así, me preguntáis más cosas sobre él en clase. Bien. Vamos a dejarlo aquí si os parece, y si hace falta que haga alguna otra aclaración sobre las cuestiones de la noción del Estado en Hobbes o en otros autores, las tratamos más adelante. Venga, hasta luego.